¿Sí? Ahora sí, ¿no? A ver. Ahora sí. Sí, perdón. Sí, gracias. Bien, entonces bien, quedamos con esto. Estamos viendo la definición primero de módulo arquimediano, era esto, y, no, perdón, de módulo cuadrático era esto, que era suma de combinaciones lineales, combinaciones de los polinomios multiplicadas por el coeficiente suma de cuadrados, y pedíamos una condición extra. Entonces, primero veamos, para un módulo cuadrático general, común, simple, que es arquimediano. O sea, es como que lo normal es que sea arquimediano, pero no parece tan común esta condición. Entonces, bueno, veamos algún ejemplo de, planteamos algún módulo cuadrático o un conjunto S simple, por ejemplo, definido, por ejemplo, si queremos definir un cuadrado, ¿cómo definimos un cuadrado por ecuaciones polinomiales? Queremos que nuestro conjunto S sea el cuadrado, por ejemplo, queremos optimizar en este conjunto, el cuadrado este de acá. Entonces definimos las funciones que vamos a tomar, es G1, es simplemente, o sea, nuestras condiciones son, tenemos 4 condiciones, x mayor o igual que 0, x menor o igual que 1, y mayor o igual que 0 y menor o igual que 1. Entonces podemos tomar este x, o sea, en la condición, esto nos da la condición x mayor o igual que 0, ¿no? G2 de x va a ser, queremos que sea, que nos dé la condición x menor o igual que 1. X menor o igual que 1, o sea, 1 menos x mayor o igual que 0. Entonces tomamos G2, 1 menos x. Y G3 y G4 lo mismo, con I. Y G4, perdón, X, acá lo puse X como vector. Bueno, agrego acá la I. 1 menos I, ¿está bien? Tenemos estas 4 ecuaciones. S, entonces ya sabemos, es todos los GI de X mayor o igual que 0. ¿Está bien? Y entonces ahora queremos ver, es este conjunto. Entonces queremos optimizar sobre este conjunto. Y bueno, tendríamos que ver si este conjunto es arquimediano para ver todo lo que vamos a ver ahora en adelante, si este conjunto es arquimediano. Es decir, tenemos que ver si existe n tal que n menos la suma de los x al cuadrado, en este caso son 2, está en M. ¿Sí? M, entonces ahora M es, podemos hacer A1 más A2, G1 más A3, perdón, más A0 más A1 G1, más A1 G1, más A2 G2, más A3 G3, más A4 G4, con todos los coeficientes A sub I, suma de cuadrado, ¿no? Este es nuestro módulo cuadrático M. Y queremos ver, veamos si n menos x cuadrado más o menos y cuadrado está en M para algún n. ¿Sí? N, no, sí, bueno, sí, para algún n natural. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que ver. Entonces, tenemos que empezar a trabajar, o sea, ahora tenemos que empezar a trabajar con estos polinomios. Queremos que nos aparezca un menos x al cuadrado menos y al cuadrado. No es tan simple, veré que acá va a existir n menos x al cuadrado menos y al cuadrado, porque esto lo multiplicamos por polinomios, suma de cuadrados, en general va a aparecer todas con coeficiente positivo, va a aparecer x al cubo, o acá va a aparecer x al cuadrado. ¿Cómo hacemos para que aparezca, de todo esto, a quién podemos multiplicar para que aparezca un menos x al cuadrado? O sea, el n es fácil de agregarlo porque siempre podemos sumar. Si nos queda algo negativo, siempre podemos sumar algo. Ese es fácil de arreglarlo. Pero, ¿cómo hacemos que aparezca un menos x al cuadrado? Bueno, con i, con 1 menos i, nunca vamos a lograr. Por cualquier suma de cuadrados que multipliquemos, por más que acá tengamos un 1, tendremos que multiplicar por menos x al cuadrado, pero un polinomio al cuadrado, ¿está bien? Un polinomio al cuadrado nunca puede tener un menos x al cuadrado. Sí, hay que verlo bien, pero no va a tener un menos x al cuadrado. Pero la única forma que tenemos para que aparezca un menos x al cuadrado es hacer un doble producto, pero dentro del polinomio no va a aparecer un doble producto x con x, porque eso no es un doble producto, es un cuadrado. Entonces la única forma es multiplicar este x o este menos x
por un polinomio que contenga una x o, no sé, o una menos x. Entonces, una forma sería, por ejemplo, hacer x por algo que tenga menos x, pero para que tenga menos x, ahí sí tiene que haber un doble producto. Para que tenga menos x con signo negativo, tiene que tener un doble producto. Entonces, lo pongo al otro lado. Por ejemplo, podemos multiplicar por x menos 1 al cuadrado. ¿Sí? X menos 1 al cuadrado, esto es x cuadrado menos 2x menos 1. Más 1, perdón. ¿Está bien? Entonces esto nos queda x cubo menos 2x al cuadrado más x. ¿Está bien? Entonces, bueno, logramos que aparezca este menos 2x al cuadrado. Después, los coeficientes siempre los podemos arreglar, por ejemplo, multiplicar todo esto por un medio. Si hiciera falta, multiplicamos por un medio. Eso no hay problema, porque por cualquier coeficiente positivo podemos multiplicar. ¿Sí? Entonces nos apareció menos x al cuadrado. Tenemos que ver cómo nos sacamos de encima este x cubo, este x que aparecieron. Pero ahora, para sacarnos eso, tenemos este 1 menos x. Por ejemplo, multiplicamos ese 1 menos x, a ver. Por ejemplo, directamente si a esto le sumamos más directamente 1 menos x, a ver, vamos a ver, así, no es tan simple todo esto. Más 1 menos x se va a ir este x. Entonces nos queda x cubo menos 2x cuadrado más 1. Es como que esta parte, bueno, el 1 sumando acá está bien, este menos 2x cuadrado está bien. Tenemos todavía este x cubo que queremos de alguna forma cancelarlo para que no esté acá. Si no es tan... Yo este no lo pensé ahora, lo pensé un ratito, pero no terminé de pensar, así que ahora lo hacemos juntos. Si les ocurre algo más simple, porque hay que, o sea, el problema es que hay que ir haciéndolo de a poco, pero a la vez, como tenemos que cancelar varias cosas a la vez, acá, porque ahora tendríamos que agarrar... sí, ahora queremos cancelar este x cubo, ¿no? Entonces lo que tenemos es multiplicar este 1 menos x por algo, de nuevo, o el x por algo o el 1 menos x, pero el x por algo siempre va a quedar con coeficiente positivo si aparece un x cubo. Entonces tenemos que multiplicar por 1 menos x por algo. Entonces 1 menos x por x cuadrado, o sea que ahora vamos haciendo todo de pedazos, vamos haciendo todo de a paso. Primero nos quedó este, ahora nos quedó este, ahora a este le sumamos x cuadrado por 1 menos x. ¿Sí? Entonces cuando sumamos eso, nos queda... 1 menos x, ¿no? 1 menos x, sí, gracias. Sí, está, mejor. Sí, por eso encima no lo queda. Que esto es igual a... Perdón, todo esto es igual a x cuadrado menos x al cubo. Entonces cuando hacemos toda esta cuenta nos queda x cuadrado menos 2x cuadrado, perdón, recuerdo todo es x cubo menos 2x cuadrado más 1 más x cuadrado menos x al cubo. Y esto se cancela ahora de x cubo y nos queda, y acá este se cancela 1 con este de acá, nos queda justamente 1 menos x al cuadrado. ¿Sí? Entonces nos apareció este 1 menos x al cuadrado. Y le hacemos lo mismo para y, entonces esto está en m, hacemos todo lo mismo con y tenemos que 1 menos y al cuadrado también está en m. ¿Sí? Entonces 2 menos x al cuadrado menos y al cuadrado está en m. ¿Está bien? Entonces, para este caso, este caso es un módulo cuadrático. O sea, si queremos optimizar sobre este cuadrado, lo podemos hacer directamente definiendo ese de esta forma. ¿Está bien? Entonces, por un lado, la mayoría de los conjuntos, la mayoría de los conjuntos son módulos cuadráticos. Y el tema también, ahora lo vamos a ver, si no es el módulo cuadrático, le podemos agregar, o sea, lo único que tengo que hacer es, si vemos que no es módulo cuadrático, es agregarle una expresión de este tipo y se lo vamos a convertir en módulo cuadrático. Mientras esta cosa sea positiva sobre todo el conjunto S, se lo podemos agregar. Ahora lo vamos a ver. Entonces, veamos este otro caso. Sí, ahora no nos queda tanto tiempo, se lo voy a dejar como ejercicio. Este es un caso de un módulo cuadrático que no es arquimediano, definido por estas ecuaciones. X menos un medio
x menos un medio mayor o igual que 0, simplemente, si lo voy haciendo, m no arquimediano, G1 es x menos un medio, ¿no? X menos un medio. Entonces esto nos define el conjunto S, acá tenemos un medio, es x menos un medio mayor o igual que 0, es esta región de acá. G2 es y menos un medio, entonces nos define esta región de acá, un medio, todo esto de acá. Y G3 es 1 menos xy, 1 menos xy mayor o igual que 0, lo mismo que xy menor o igual que 1, entonces esto está por acá. Sería esta región de abajo, toda esta región de acá abajo. Porque quedan flechitas, ¿no? Bueno, entonces es esta, entonces la integración es esta región, esto de acá. Esta región es el conjunto este, entonces es un conjunto compacto, en R2 es un conjunto compacto. Y lo que tenemos que ver es que no es arquimediano. Esto es parecido a lo que hicimos recién, uno trata de escribirlo de esta forma. Si fuera arquimediano, el módulo cuadrático es este, todas las cosas de la forma A por 1 más B por X menos un medio, más C por X menos un medio. Acá, perdón, es Y menos un medio, más D por X menos Y. Acá tiene que cambiar por Y. Y ver que n menos x al cuadrado menos y cuadrado no está en m para ningún valor de n, ¿sí? Y lo mismo tiene que, es medio trabajoso, por eso se los dejo para que lo hagan como ejercicio. De nuevo, probar que si acá está, ¿cómo puedo hacer para que aparezca un menos x al cuadrado acá? Entonces, bueno, la única forma es multiplicar esto por eso, algo que tenga un menos x, ¿sí? O algo que tenga un x cuadrado. Entonces, bueno, ir probando esas cosas y acá después se los dejo como ejercicio o lo pongo un poco guiado, pero lo pueden tratar de hacer, ¿sí? Pero, entonces, una cosa importante es que el conjunto este, bueno, no es, este módulo cuadrático no es arquimediano, pero el conjunto este que define el S, bueno, agarro simplemente, si lo tengo así descrito, puedo, o sea, si S tengo una descripción más o menos clara de quién es, simplemente lo que me dice esto, para poder hacer lo que vamos a hacer ahora, necesito agregarle algo más. Le agrego, por ejemplo, me fijo x cuadrado más y cuadrado, cuánto vale sobre este, cuál es lo más grande que vale sobre este conjunto. Por ejemplo, no sé, acá está entre menos un medio, o sea, lo más grande que vale x cuadrado es 4, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hago 5, observación, 5 menos x al cuadrado más y cuadrado, porque esto se movía entre, acá está 2, ¿no? Esto se mueve entre un medio y 2, x y y se mueve entre un medio y 2. Entonces 5 menos x cuadrado más y cuadrado es mayor o igual que 0 en S. ¿Sí? Entonces, puedo tomar S igual a el generado por GI mayor o igual que 0. Y agrego esta condición también, los GI que tenía antes más esta. ¿Sí? Entonces, sigue definiendo la misma región, porque este polinomio es positivo sobre toda esta región, entonces no me agrega ninguna restricción. Entonces, en general, si el módulo no es, o sea, no es S, es importante eso, no es S el conjunto en sí, si es arquimediano o no, sino la descripción que tenemos del conjunto. En general, podemos tener una descripción que resulte arquimediano o no, y si no es arquimediano, le agregamos, basta con agregarle un polinomio n menos x al cuadrado. Como es un conjunto compacto, siempre puedo agregarle esa restricción. Como es un conjunto compacto, S siempre es compacto, la x cuadrado más y cuadrado más todas las variables al cuadrado tiene un máximo sobre la región, entonces le puedo agregar. Entonces, simplemente con conocer un poco de S, por ejemplo, conocer entre qué y qué se mueven las variables, o sea, el máximo de las variables en el conjunto S, ya podemos agregar las restricciones. O sea, es molesto tener que agregar cosas extra porque nos complica un poco la descripción, pero siempre lo podemos hacer. Bueno, y otra caracterización, por ejemplo, de arquimediano, como les dije, hoy es todo un poco en el aire, así que no vemos todo en detalle, pero también simplemente con que exista un solo P, tal que
el conjunto P de X mayor o igual que 0 sea compacto, o sea, si encuentro un polinomio P en M tal que este conjunto sea compacto, o sea, el conjunto S lo tenemos definido por la intersección de varias desigualdades de esta para varios G. Ese conjunto S es compacto. Pero si en el módulo arquimediano, en el módulo cuadrático M, tengo un solo polinomio tal que esto es compacto, bueno, eso ya resulta que es arquimediano. O sea, son algunas descripciones para que veamos que no es tan complicado. O sea, no sé si quedó que es algo fácil o difícil que sea arquimediano. Es fácil de agregar, esto creo que sí los convencí, que es fácil de agregar. Si no es arquimediano, agregamos esto para algún n grande y es arquimediano. Pero en general, si no es arquimediano, o sea, no es tan claro. Recién vimos un ejemplo también que no parecía obvio que era arquimediano, pero lo encontramos como escribir n menos x al cuadrado más y cuadrado en el módulo. Pero en general, por ejemplo, con no encontrar un solo polinomio que llame compacto, ya quiere decir que va a ser arquimediano. O sea, que no es algo tan raro, pero además siempre lo podemos solucionar. Y bueno, el teorema que tenemos en ese caso es este teorema que, ahora sí, si S es semialgebraico básico compacto y M, el módulo cuadrático definido por las condiciones de los G sub I, es arquimediano, entonces ahora sí P es mayor que 0 en S. Si P es mayor que 0 en S, entonces P está en M. ¿Está bien? O sea, hasta ahora teníamos para el módulo cuadrático esto, si P está en M, entonces P de X es mayor o igual que 0. Eso es fácil de ver. Es inmediato, ¿no? Simplemente evaluando vemos que es mayor o igual que 0. La recíproca casi que vale, salvo por un pelito, que es si P es mayor que 0 en S, entonces P está en M. ¿Sí? Podría pasar que P sea mayor o igual que 0, que valga 0, y entonces en ese caso ya no podemos asegurar que está en M. Pero si P es mayor que 0, seguro va a estar en M. Entonces tenemos casi una descripción. Si todos los polinomios positivos sobre S, o sea, ahora tenemos un sí solo así, digamos. No tenemos un sí solo así, perdón. Si P es mayor que 0, entonces lo puedo escribir como combinación de los G sub I por polinomios. ¿Sí? No es un sí solo así porque si P está en M, no necesariamente es mayor que 0, es mayor o igual que 0. Entonces, ejemplo de este ejemplo sí es bastante simple, lo podemos hacer. Todo esto hay un libro, este es el libro, para toda esta referencia de un montón de toda esta teoría bien desarrollada, con cuidado, pueden ver este libro, Positive Polynomials de Prestel y Delcel. También en cualquier paper que busquen, siempre para ejemplos de estas cosas, están todas en este libro, así que es como el libro de los ejemplos de cosas que pueden pasar, eso mismo. O sea, enseguida uno se pregunta, obviamente, si el teorema de Putinares dice si P es mayor que 0, entonces está en M. Bueno, ¿qué pasa si P es mayor que 0? Tiene que haber algún contraejemplo de un polinomio que no es, que toma algún valor 0 y que no esté en M. Entonces, bueno, el contraejemplo está acá en este. No es, el lema 823 está justo antes del lema y un ejemplo no tiene número, por eso está escrito así. Entonces el ejemplo es este. F es en la recta. En la recta. Todo esto sí, nos vamos un poco a la materia, pero toda la teoría de polinomios que es bastante interesante por sí misma y se puede resolver. Ahora vamos a ver esto, cómo lo resolvemos usando SDP. Entonces tenemos F, este polinomio que queremos calcular el máximo, el mínimo, es como si quisiéramos calcular el máximo, el mínimo de este polinomio, sobre la región definida por H. Bueno, no sé por qué acá dice H, tendría que ser G con nuestra notación, sería G. 1 menos X al cuadrado al cubo. ¿Sí? Entonces S es el conjunto de todos los X en R, tales que G de X es mayor o igual que 0, y 1 menos X al cuadrado es la parábola esta, 1 menos X al cuadrado, que vale acá menos 1, se anulan 1 y menos 1. Entonces, ¿esto cuándo es mayor o igual que 0? Cuando X está entre menos 1 y 1. Aunque eleve al cubo, no cambia el signo. ¿Sí? G está elevado al cubo, pero no cambia el signo. Menos 1, 1. ¿Sí? Entonces, ese es este conjunto. Entonces, y F es 1 menos X cuadrado, vale F mayor o igual que 0 en G. En S, perdón. ¿Sí? Porque es 1 menos X al cuadrado, es el mismo polinomio al cubo, así que se cumple, ¿está bien? Entonces acá está un poco, se ve también, es como que elegimos una forma mala de definir S. ¿No? Es como que, ¿para qué lo vamos a definir con este polinomio al cubo si lo podríamos haber definido con 1 menos X al cuadrado?
Pero bueno, es como que depende mucho de toda esta teoría, depende mucho de la descripción que tenemos de ese. O sea, hay varias formas de escribirlo. Podríamos haberlo escrito también con dos polinomios, x mayor o igual que menos 1 y x menor o igual que 1. Pero acá tenemos esta descripción. 1 menos x al cuadrado mayor o igual que 0. 1 menos x al cuadrado al cubo mayor o igual que 0. Entonces, ahora lo que tenemos que ver es que veamos que f no está en M. ¿Y M quién es? Ahora M es sigma 1 más sigma 2 G, con sigma 1 y sigma 2 suma de cuadrados. ¿Sí? Tenemos que ver que F no lo puedo escribir de esta forma. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? F es 1 menos x, F es 1 menos x al cuadrado. ¿Sí? Entonces lo planteamos F igual a sigma 1 más sigma 2G. Y F es 1 menos x al cuadrado. Entonces, este polinomio de la izquierda se anula en menos 1 y en 1. ¿Sí? F de menos 1 es 0. F de 1 es 0. Entonces, todo esto se tiene que anular. Todo esto se tiene que anular en menos 1 y en 0. ¿Sí? Entonces, sigma 1 también. Entonces, todo esto se anula en menos 1 y en 1, pero a la vez G también se anula en menos 1 y en 1. G es 1 menos x al cuadrado todo al cubo, así que también se anula en 1 y en menos 1. Entonces la conclusión es que sigma 1 de menos 1 es 0 y también sigma 1 de 1. ¿Sí? Las dos valen 0. ¿Está bien? Entonces, sigma 1 y sigma 2 ahora son todos suma cuadrados, pero estamos todos en R de x, o sea, son polinomios en una variable. ¿Sí? Entonces, sigma 1 es un polinomio de una variable, suma de cuadrados que se anula en menos 1 y en 1. Pero esto ya lo habíamos visto antes cuando vimos que todo polinomio positivo en una variable suma de cuadrados. Si se anula en menos 1, pero es positivo, quiere decir que sigma 1 es algo así que viene por arriba, es positivo, se anula en menos 1, después puede ser que suba y se vuelva a anular en 1. Esto algo así sería sigma 1. O sea, lo que vale es que la multiplicidad es por lo menos 2. ¿Sí? Entonces, tenemos que x más 1 al cuadrado divide a sigma 1 y x menos, si x más 1 o 1 menos x, también divide a sigma 1. ¿Sí? Esta es menos 1 raíz doble y 1 también es raíz doble, entonces estas dos cosas dividen a sigma 1. ¿Sí? Entonces sigma 1 es el producto de todo esto, si lo ponemos al revés, como 1 menos x por 1 más x, es 1 menos x al cuadrado. Acá lo puse así acá arriba, ¿no? Sí, 1 menos x al cuadrado. Todo al cuadrado por alguna otra cosa, por h. ¿Está bien? Que también h, nada, sigma 1 es suma de cuadrados. ¿Sí? H, sí, también va a tener que ser suma de cuadrados. Entonces, no. Bueno, sí, tiene que ser suma de cuadrados porque es positivo, sí. En R todos los positivos son suma de cuadrados. Entonces, ahora tenemos f que era 1 menos x al cuadrado, es igual a 1 menos x al cuadrado por h, más 1 menos x al cuadrado al cubo, que era g por sigma 2, acá me falta el sigma 2 por todo esto, y ahora evaluamos en 1. Todo esto perdón, primero podemos simplificar ahora. Todo esto son polinomios, así que podemos simplificar ahora, es una igualdad de polinomios. Podemos simplificar esto por esto, acá se tacha 1, ya se podemos sacar factor común 1 menos x al cuadrado en todos lados. Nos queda 1 es igual a 1 menos x al cuadrado por h más sigma 2 por 1 menos x al cuadrado. Y ahora sí, evaluando todo en x igual a 1, o en menos 1 sería lo mismo, pero en 1, nos queda 1 igual a 0. De todo esto se anula y se anula. Absurdo, ¿está bien? Entonces eso, este polinomio 1 menos x al cuadrado, no hay forma de escribirlo. Parece, no sé si es obvio o no. O sea, queríamos escribirlo de la forma 1 cuadrado más 1 menos x al cuadrado al cubo por un cuadrado. No se puede, ¿está bien? Entonces eso, 1 menos x al cuadrado no está en M, no está en el módulo cuadrático definido por G. ¿Sí? No existe en esto que dice acá.
Entonces, bueno, tenemos casi una caracterización. Es casi completa, pero no es del todo. Es si P es mayor que 0, entonces va a estar en el módulo cuadrático, ¿sí? Entonces, si uno quiere saber si el polinomio es positivo, es decir, si es mayor que 0, bueno, no le sirve esto. Pero el problema que tenemos siempre de optimización sí lo podemos plantear. En este caso, lo que le dije antes de Parrillo, sí, medio que lo inventé yo, así que pueden ignorarlo. Después lo veo cómo se puede hacer, pero en este caso sí funciona bien esta parte de optimizar esto así. O sea, ahora lo que uno siempre quiere hacer es encontrar el mínimo o el máximo de un polinomio, en este caso el mínimo de un polinomio sobre la región S. Entonces, lo mismo que siempre, el mínimo de f, que lo llamamos f estrella, es lo mismo que el supremo de todos los a en R, tales que f menos a es mayor o igual que 0. ¿Sí? Y ahora que sea, o sea, tenemos esto, en principio tenemos esto. F asterisco es el supremo de todos los a, tales que f menos a es mayor o igual que 0. ¿Sí? Pero como estamos tomando el supremo, es lo mismo ahora tomar el supremo de esto o de todos los a, tales que f menos a es mayor que 0. ¿Sí? Es como si justo fuera que f menos a en algún lado se hace 0, bueno, tomando una un poquito, como si se hace 0, tengo que tomar una un poquito más chiquito para restarle menos, entonces se va a hacer mayor que 0. Pero entonces voy tomando una, como le voy restando una epsilon cada vez más chiquito, entonces al final me da lo mismo. O sea, si estoy tomando supremo, me da lo mismo tomar esto o este de acá. ¿Sí? Entonces, por eso justo no nos molesta mucho que el término de putinar sea solo para positivos, sino para mayores o iguales que 0, porque entonces esto ahora convertido así, sí, es lo mismo que todas a tales que f menos a está en m. ¿Está bien? Lo que dice acá. Entonces, el problema ahora es, el problema de optimización lo convertimos en hallar el supremo a todos a tales que f menos a está en m. ¿Sí? Es decir, lo único malo es que el supremo podría no alcanzarse, pero en cuanto al problema de optimización no nos preocupa. El supremo, si lo resolvemos, lo vamos a poder encontrar. ¿Está bien? Y ahora lo mismo que antes, queremos verificar una cosa de este tipo. F menos A que sea igual a P0 más P1 G1 más hasta PMGM. Los P sub I son cuadrados, son suma de cuadrados. Entonces, ahora lo mismo que antes. Todo esto lo podemos escribir como que existe Q0 tal que Q0 definido positivo, tal que P0 es B transpuesta por Q por B, B transpuesta por Q1 por B transpuesta por B, P1 B transpuesta por Q2 por B, etcétera, etcétera. Pero lo mismo que antes, siempre lo vamos a poder hacer si sabemos cotas para los grados. O sea, esta escritura la podemos encontrar por un problema SDP si fijamos los grados de los P sub I. ¿Sí? Si supiéramos a priori los grados de los P sub I. Pero de nuevo no tenemos cotas. No tenemos cotas para los P sub I. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, como no tenemos cotas, así directo no lo podemos hacer. Pero fíjense, ahora sí, por eso lo de Parrillo no se lo tengo que revisar. Acá sí no tenemos problema de que ahora no aparece el A multiplicando o el gamma multiplicando. ¿Está bien? Ahora es en este caso sí es un problema de SDP. Las ecuaciones que nos quedan cuando uno pone todo, los G sub I son polinomios dados, entonces cuando uno pone todo acá, las matrices Q, los B transpuesta por Q, los coeficientes de los Q que tenemos que encontrar son todas, las ecuaciones que nos quedan, ahora sí son todas ecuaciones lineales. En el otro era molesto porque tenemos algo multiplicado por F menos A, así que tal vez tal vez lo inventé yo de que se podía hacer y no se puede, o hay alguna forma fácil de arreglarlo. Pero en este caso sí se puede hacer. O sea, pensé que era lo mismo, pero tal vez el otro caso no es lo mismo. Entonces acá sí se puede hacer, ¿está bien? Encontrar acá los coeficientes es resolver un problema SDP si fijamos el grado. ¿Sí? Entonces la forma de fijar el grado, bueno, definimos ahora en vez del módulo cuadrático de M tan general existen suma de cuadrados de cualquier grado, bueno, fijamos un grado K, y entonces lo que pedimos ahora es que definimos estos módulos cuadráticos, aproximaciones, no sé cómo se llama, aproximaciones M sub K de M. M sub K es suma de cuadrados, pero ahora todos los sumandos, cada uno de los sumandos que aparecen acá, tienen grado a lo sumo K. ¿Sí? ¿Está bien? Las cosas que aparecen acá, se lo puedo escribir de esta forma, como suma de sigma I por G sub I, sigma I una suma de cuadrados, y el grado, lo que acotamos es el grado de todo el sumando, no del sigma I, sino
el grado de todo el sumando, ¿está bien? Entonces, pedimos que cada uno de los sumandos que aparecen acá tengan grado menor o igual que k, ¿sí? Y eso es lo que llamamos m sub k, ¿está bien? Entonces, eso queda un subconjunto de m. Ahora no es m cualquier combinación de polinomios con los coeficientes de cualquier grado, sino los grados están acotados, o sea, lo podemos despejar de acá, ¿no? El grado de cada uno de estos está acotado por, no sé, el grado de g sub i, por k menos el grado de g sub i, ¿está bien? Y acá sí lo que es importante, esto no es lo mismo que de m, o sea, m teníamos, era el módulo cuadrático esto de acá, esto de acá. No es lo mismo que me quedo con los polinomios de grado menor o igual que k en m, ¿sí? Porque ahora, digamos, lo que cambia siempre de pasar del caso general de polinomios en R a la n, o sea, de toda la optimización en R a la n, a restringirnos a permitir los g sub i, de un conjunto acotado por los g sub i, cuando aparece este módulo cuadrático, ahora sí puede haber cancelaciones acá. O sea, antes teníamos que f era la suma de cuadrados, en la suma de cuadrados no puede haber cancelaciones del término principal de cada uno de los cuadrados que aparecen, pero ahora cuando tengo estos, la suma de cuadrados, pero están multiplicadas por los g sub i, entonces o sea, acá adentro no va a haber cancelaciones del término, o sea, como el grado más grande de los cuadrados que aparezcan acá no se van a cancelar entre sí, pero cuando lo multiplico por gi, ahí va a haber coeficiente negativo, se puede cancelar con los g sub i del otro, ¿sí? Y estos g sub i podrían tener hasta el coeficiente principal negativo, entonces podría acá haber reducción de grado, y en general va a pasar, esa es la idea. En estos módulos cuadráticos sí va a haber cancelaciones de términos, entonces puede ser que para escribir un polinomio de m, del módulo cuadrático de m, necesite usar polinomios de grado mucho más alto que el grado del polinomio S de m, ¿sí? O sea que esta suma haya cancelaciones y se reduzca el grado, ¿sí? Entonces, lo que nos importa para poder resolverlo, para poder plantearlo como un problema SP, no es el grado final de lo que me queda, sino que todos los términos que estoy sumando tengan grado acotado, para poder plantear esto como una suma de cuadrados, cada una con suma de cuadrados, y como un problema SP, donde todas las matrices que nos aparecen tengan grado acotado, ¿sí? Tengan tamaño acotado también. ¿Sí? ¿Se entendió esta parte? O sea, es parecido con lo que vimos antes de Parrillos, como muy parecido, simplemente cambiamos el teorema, pero en cierto sentido es más simple. Tal vez el teorema que estamos usando es un poco más avanzado, todo esto de Putinari, módulos arquimedianos y todo, pero en cierto sentido es más simple porque queremos escribir nuestro polinomio f menos a como una combinación ahora con suma de cuadrados. Y bueno, esto nos define ciertas matrices, Q1, Q2 hasta Qm, que tienen que ser definidas positivas, ¿sí? ¿Okay? Y entonces ahora lo mismo que antes, tenemos este problema SP, queríamos hallar el... acá perdón, me quedó gamma y A. Perdón, lo arreglo en algunos dos. Está bien, queremos maximizar el gamma, tal que f menos gamma ahora esté en m sub k. ¿Sí? O sea, si ahora fijamos un valor de k, ahí sí lo podemos resolver con un problema SDP. ¿Está bien? Es lo que vimos recién. Avíseme si se entiende, pero es esto parecido a lo que ya vimos. ¿Sí? F menos gamma tiene que ser estar en m sub k. Entonces, esto, f menos gamma en m sub k es algo que sí podemos, o sea, maximizar gamma, tal que f menos gamma esté en m sub k, es algo que sí podemos resolver por problema SDP. ¿Está bien? Y ahora esto es igual que antes. Para cada valor de k que fijamos, el óptimo que obtenemos es siempre menor o igual que f estrella, eso ya lo sabemos, es siempre menor o igual que f estrella, y lo mismo, incrementando el valor de k, vamos a ir obteniendo una sucesión creciente que converge a f asterisco, ¿sí? Y lo mismo que le dije antes, es cierto, es matemáticamente correcto decir que esta sucesión converge a f asterisco, pero no es lo que uno se imagina, que bueno, me voy acercando cada vez más. Podría ser que vaya a salto, o sea, no tenemos ninguna certeza, vamos acercándonos y se queda parado en algún lado, no sabemos si ya llegamos o tenemos que seguir, salvo por algún... O sea, podemos obtener cotas cada vez mejores, pero no tenemos ninguna certeza si ya obtuvimos la mejor cota, o sea, esa es la parte mala. ¿Cómo es? Pero bueno, si conocemos cosas, si tenemos más información, a veces podemos saber que lo que encontramos ya es el óptimo, ¿sí? Si tenemos, ¿cómo es? O sea, vamos a encontrar, por ejemplo, siempre encontramos cotas inferiores, entonces tenemos un polinomio f que no sabemos,
supongamos que el polinomio f cumple que es mayor o igual que 1, y esto nos da una cota, nos da 0. Entonces, queremos saber si nos da que f es mayor o igual que 0. Bueno, no tenemos forma con ese 0 de saber si ya llegamos o no, pero si llegamos, o sea, si nos da 1, ahí sí podemos, porque podemos ver, no, perdón, ¿estoy diciendo bien? Podemos ver que f de x es 1. No, sí, claro, está bien. Si esto nos da, si encontramos algún 1 acá, si esto nos da un 1, entonces eso tenemos la certeza de que en algún momento vale 1. O sea, sabemos que f asterisco es mayor o igual que 1 y a la vez, o sea, el mínimo de f es mayor o igual que 1 y a la vez sabemos que en algún lado vale 1, entonces ya lo resolvimos, ¿sí? O sea, si podemos ver en qué punto se cumple, poder encontrar algún punto donde se cumple el mínimo que nos da, entonces nos va a servir. O sea, es como que nos serviría, bueno, tenemos una idea de cuál puede ser el mínimo porque ya sabemos que f en algún lado vale 1 y queremos estar seguros si ese es el mínimo. Bueno, resolviendo esto podemos ir tomando k suficientemente grande hasta que en algún momento valga 1 o se va acercando. Bueno, nos va dando una idea de qué tan buena es nuestra cota. ¿Sí? Pero ese es el problema, que no hay, es algo en casos particulares, no hay no hay mucha teoría de qué tan cerca vamos a estar tomando k suficientemente grande. ¿Sí? Sabemos que converge, pero no sabemos qué tan rápido. ¿Está bien? Bien, ¿qué hora estamos? Es 50, sí. La última parte, o sea, como que hicimos todo esto sin usar por ahora la teoría de momentos, y la idea era, cuando yo preparé toda esa parte, de, bueno, plantear todo esto mediante la teoría de momentos. Lo que pasa es que la teoría de momentos es bastante complicada, todo esto que acabamos de ver también es bastante complicado, entonces empezar directo por momentos era medio imposible de seguir. Entonces ahora la idea es como ver de nuevo todo esto, un poco reescribir todo esto que acabamos de hacer usando la teoría de momentos. Entonces eso vamos a verlo más bien la clase que viene. Sí, bueno, podemos, sí, mejor dejo acá porque empezar a hablar de momentos. Pero bueno, lo que sí les recomiendo es si pueden empezar a leerlo para que no sea tanto la clase que viene. O sea, la idea de momentos, si lo comento, ya ven que es todo bastante complicado de integrales, es súper difícil. Sí, bueno, le digo, esto nomás le muestro esto para que tengan una idea de lo que va a ser la clase que viene. La idea es que queremos siempre el mismo problema, ¿no? Hallar el supremo de acá cambié el supremo porque queda mejor para momentos plantearlo con supremo, pero es igual. Queremos hallar el máximo un polinomio o el mínimo un polinomio sobre una región, sobre un conjunto. Y ese problema de hallar el máximo o el mínimo lo convertimos en hallar el supremo sobre todo un conjunto de medidas, de todas las medidas posibles que podemos definir sobre el conjunto X, de la integral de f con respecto a esa medida. ¿Sí? Como que parece un problema muchísimo más general, absurdo, que imposible de resolver, pero lo que vamos a ver es que lo podemos, poner en algún sentido más simple, como que extiende, calcula el supremo, como que tenemos que ir probando con puntos no tenemos forma, y esto es como de alguna forma como suavizar el problema, hacerlo un poco continuo, entonces podemos aplicar otras técnicas que es la que vamos a ver. Pero sí, por ahora les queda esto de que es medio absurdo, como ven ya, no sé, tal vez ya conocen algunas cosas de esta teoría, no es tan absurdo, pero vamos a ver eso, que calcular el supremo de un polinomio es lo mismo que calcular el supremo sobre todas las medidas posibles sobre el conjunto X de la integral de f con respecto a esa medida. Toda esta teoría de medida también depende de lo que vieron, tal vez está también ya muy volado, pero vamos a ver algunos ejemplos, o sea, algunos ejemplos concretos de medidas para poder ponerlo en palabras más concretas y no tener que andar pensando en una medida abstracta tan general. Bueno, eso lo veremos en la clase que viene. Si quieren empezar un poquito a leerlo, pueden verlo. La clase que viene lo vemos, pero como les digo, toda esta parte es todo en el aire, no en el aire, pero sin ver todas las notaciones, definir bien qué es una medida, definir las integrales, todo esto no lo vamos a hacer. Simplemente lo mencionamos si ya lo conocen, pero vamos a manejarlo más bien con ejemplos concretos para que lo puedan entender. Así que bueno, si paramos por acá, nos queda entonces, sí, el próximo martes vemos toda esta parte de momentos, a ver hasta dónde llegamos. ¿Y qué más? El jueves, sí, el jueves veremos algunas cosas de esto, de tratar de resolver estos problemas, de encontrar esta escritura, encontrar para un polinomio, encontrar esta escritura, de cómo resolver este problema. En general, los problemas SPA acá no son tan complicados. Sí, tenemos que plantear estas igualdades. Bueno, hacemos con algún ejemplo simple,
plantear estas restricciones que nos quedan. Creo que no es muy complicado. Bueno, lo vemos. Y también es interesante eso, tratar de ver eso, cómo va cambiando, más que nada esto, qué va a pasar cuando vamos agregando, cuando vamos agrandando el valor de K, cómo van variando los valores. Vamos a ver si hacemos algunos ejemplos de eso para tener una idea intuitiva. Acá quedó como los resultados teóricos son muy malos, como que no nos dicen información. Entonces, en la práctica, ver qué es lo que pasa realmente, ver si funcionan o no funcionan, hay que hacer ejemplos concretos y verlos. Así que para el jueves tratamos de hacer eso, algunos ejemplos concretos de ver cómo varía la cota que encontramos aumentando el K. ¿Está bien? Bueno, sí, paramos por acá. Cualquier duda que tengan todo esto siempre me pueden preguntar, pero es razonable que un poco se hayan perdido o haya quedado un poco colgado todo. Paramos, no sé si tienen dudas, pregunten, si no seguimos el jueves o el martes. Chao, nos vemos, gracias. Chao, Miriam, hasta luego, nos vemos. Hasta luego. Chao, hasta el jueves. El jueves nos vemos. Saludos. La última guía va a ser sobre todo este tema de polinomios, ¿no? Sí, la última guía es las dos cosas juntas, polinomios y estos de momentos. Momentos, no sé, sí, algunos ejemplos de esto que vimos recién. Pero no vamos Ok, a genial. profundizar mucho. Genial. Muy bien. Buenísimo. Al final estuve viendo así medio por arriba el tema que me mandaste y está bueno, voy a preparar eso. Ah, bueno, dale. El de la bola circunscripta e inscripta más grande y más chica. Ah, bien, sí. Hay una referencia ahí, está también en el libro de Parrillo. Sí, busqué la referencia, la encontré, así que eso es una buena base y después seguro busco algo más en algún libro a ver qué encuentro. Está bien. Sí. Ese sí, es como que ahí es el último de los que nos quedan los problemas concretos, porque después sí ya es cierto que se empieza a complicar un poco, pero lo vas a encontrar en varios lados. Genial, buenísimo. Bueno, Te lo asigno entonces, lo voy a anotar que ya lo tenés. dale, gracias. Hasta el martes. Hasta El el jueves martes. ya Dale, no vengo porque tengo que rendir. dale, no hay problema. Vamos. Nos vemos. Hasta luego. ¿Qué tal, Santiago? Bien, ¿Qué todo tal? bien. ¿Qué tal? Perdón que tuve que llegar más tarde. Ah, sí, no hay problema. ¿Habrá alguna posibilidad que dé el tema mío el Ah, jueves un ratito o el ah, otro jueves? No sé, yo creo que llego hasta este jueves, así que sí, si llegás, sí. yo creo que sí, pues no me falta mucho Ah, y tengo que terminar de implementar algunas cositas en Mosaic y después ah, ya dale. creo que llego. Si no, el otro, no hay problema. Sí, pero lo mejor es, bueno, si podés, sí, como te resulte mejor a vos, pero si para vos podés, te puedes mejor porque así ya el otro queda como la última clase. Bueno, no sé. Claro, sí, por eso. Sí, Bueno, aparte no sé si habrá algún otro que quieres poner y todo eso, tal vez claro. estamos más repartidos. Sí. Sí, si llegás, por eso, fíjate, si llegás, listo. Si querés confirmar mañana, en todo caso, confirmar. Dale, sí, mañana al mediodía te mando y Está en todo bien. caso y te confirmo. Dale, muy bien. Bárbaro. Bueno, Bueno, buenísimo. Muchas dale, gracias. listo. El jueves. Nos vemos hasta el jueves. Hasta luego.